En los medios. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, fue director de Infotep, de ministro de Industria y Comercio, de Educación. Muy buenos días, Melanio. Buenos días. Y no me sigas sacando los años antes de Jacqueline protesta. No es para que tú entraste al PLD a un círculo de estudio cuando eras un jovencito. Así Buenos mismo, días, así Melanio. mismo. Buenos días. Y lo grande es que Melanio no demuestra la edad que tiene. Contrale, que genética. Buenos días. Buenos días, Gracias. Melanio. Y tú siempre bella, igualmente aguda. Gracias. Que eso es admirable, mi amor. Dios mío. Melanio, contigo no siempre se siente tentado a hablar de educación. Sí. Porque tú fuiste gremialista y fuiste ministro. Y yo estoy convencido de que aquí nada más la educación sirvió cuando Trujillo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria. Te contaron, Ramón. No. Mis padres me Tú lo decían, vivías. tú vas a hacer el bachillerato en el Juan Pablo Duarte, porque se decía que los mejores bachilleres eran los de las escuelas públicas. Yo no entré porque en eso estalló la revolución y después de la revolución todo se fue a... Yo hice mi bachillerato ahí. Ahí. En medio de los tiempos de la banda colorada. Exacto. Imagínate. Yo tuve que ir a un colegio privado. Entonces, uno siente que ningún gobierno ha pegado, ni Balaguer, desde Balaguer hasta ahora, porque todavía ahora fracasó el ministro actual de Educación, y uno se pregunta por qué incluso después de un 4% del PIB. Porque antes había... Y si tú me pretexto, añades después de 2 planes decenales o 3. Así el es. 4% O sea, del es PIB. educación el sector más diagnosticado Sí. del país en materia de políticas públicas. El último gran diagnóstico lo ordenó el presidente Fernández entre 2005 y el 2007 con un equipo de la OSDE que fue el que sirvió de base para el último Plan Decenal de Educación 2008-2018. A la sazón yo estaba en el Infotep, pero también en ese momento estaba Ligia Amada en el MESID y Alejandrina Germán en la Secretaría de Educación en ese entonces, todavía no era ministerio. Y logramos armar toda una planificación de todo el sector de educación. Y ese diagnóstico que se hizo en el 2007 fue entregado, hay un documento por ahí, sigue vigente. O sea, nada ha cambiado, salvo los cambios que se van operando. ¿Pero de qué nos sirven esos diagnósticos, Melanio? Sí, está súper mega estudiado el sector. Todos los sectores aquí, pero la educación no es la excepción. ¿Por qué es tan difícil llevarlo a la práctica? Yo lo decía esta semana se reunió el Consejo General del Pacto Educativo, que fue un pacto que por decreto el presidente Medina creó en abril del 2014, con un horizonte hasta el 2030. Y ahí estamos exministros, están todos los partidos, están todas las organizaciones vinculadas al sector educativo, las academias, y están los ministerios, tanto el Ministerio de la Presidencia, el de Planificación y Economía, como las 3 instituciones concernidas, Infotep, el MESID y el MINER. Y yo decía, se presentaba ahora para su relanzamiento, estamos a mitad de recorrido, serán 16 años, 2014-2030. Se entiende que es un buen momento para un relanzamiento a partir de las políticas que define este gobierno. Y entonces presentaba el Ministerio de Economía un plan, digamos una ruta para su relanzamiento. Y yo me preguntaba, bueno, hay 155 líneas de acción, hay metas, hay presupuesto, ¿y los indicadores? Es que en este país no nos acostumbramos a que todo lo que se haga en términos de políticas públicas tiene que ser parametrizado, tiene que ser medido en términos de impacto. Aquí tenemos 10 años de aplicación del 4%, pero no hay un solo estudio que te diga en los diferentes renglones en que se ha invertido esa alta suma de dinero, cuáles son los impactos que tenemos en materia del aprendizaje de los niños en las escuelas o del desempeño de los docentes. Entonces el tema está, Jacqueline, en la continuidad de las políticas y en la cultura de poder evaluar y medir impacto. No lo hacemos. Y mientras eso no ocurra, estaremos inventando, dando palos a ciegas. Además de que lo que ha acontecido en estos últimos 2 años en el gobierno es realmente decepcionante. Hay que entender que el primer año del modelo virtual había que darle la oportunidad de ensayar. Todo el mundo de buenas a primeras lo sorprendió una pandemia y los niños se quedaron recluidos en los hogares. Eso, como ha dicho este año Naciones Unidas, implicó un retroceso de muchos años. El tema central de la Asamblea de Naciones Unidas este año fue la transformación de la educación. A nivel global, todos los sistemas educativos retrocedieron.
En el caso nuestro, que estábamos en el piso, no hay para dónde vamos a retroceder. Sería el colapso. Entonces, eso obliga a que veamos con franqueza lo que hemos logrado o lo que no hemos logrado. Y en este país solemos, con declaraciones, ocultar la verdad. Eso que aconteció ayer con la declaración del nuevo almirante, descubridor de la Policía Nacional, es una gran estafa. Cuando el pueblo está esperando medidas de un gobierno para poder acometer, ahora en Navidad, que se van a reproducir los atracos y las cosas, y este señor viene a decir que ya la corrupción se eliminó de la policía, como que no es un problema estructural, un problema de muchos años. De buenas a primeras trajeron policía de Marte y ya aquí el problema policial está resuelto. No, eso dice que es una gran estafa lo que se estaba haciendo y que estamos lejos de resolver un problema tan serio como la inseguridad ciudadana, que aparece en todas las encuestas como la preocupación fundamental de la ciudadanía. Melanio, y entonces, nosotros vemos que en campaña los partidos prometen y uno se identifica y hay una empatía tremenda entre lo que plantean que van a hacer y lo que quieren hacer, y los dicen que se prometen hacerlo, pero la realidad es, y ahí incluyo al PLD, que es muy distinto lo que prometen en campaña a lo que se puedan realizar. Con esto no digo que ninguno de los gobiernos hagan nada, porque tiene sus ejecutorias, pero no en la medida de la resolución de los problemas fundamentales. Y entonces, yo pienso que en el caso de la gestión del PLD hicimos inclusive más de lo prometido. O sea, si tú ves el listado de promesas que hizo Danilo en campaña, innegablemente que los resultados están ahí. Hay temas institucionales, el tema mismo de la corrupción, que hay que seguir avanzando. Tú puedes hablar de Leonel Fernández, pero hay hechos que están ahí. Cuando tú ves la infraestructura de este país, tú ves cómo se ha podido mantener una estabilidad macroeconómica independientemente de un cambio de gobierno. Sí. Hay que entender que hay instituciones que han jugado su papel y que de alguna manera hay una serie de leyes, y Ramón la conoce, en el marco de la economía, del funcionamiento de las instituciones, que fueron paridas de esa gestión de gobierno. Ahora, el tema educativo sigue siendo el gran talón de Aquiles. Pero sigue siendo, sigue pendiendo en la República Dominicana los mismos problemas. No hay uno que se haya corregido, o por lo menos de los principales, por ejemplo, el principal activo de un país, que sus ciudadanos sean educados. Ese no lo hemos conseguido, que mejoremos la calidad educativa. Y mucho menos que reduzcamos los índices tan altos que hay de desigualdad. Madre de todos los problemas que tenemos actualmente, de integración, de delincuencia, de ocupación laboral, de muchísimas cosas que se pueden resolver o aminorar si se tienen políticas que funcionen reduciendo esa brecha de la desigualdad que existe. Bueno, con el tema de la desigualdad y la pobreza, yo creo que todos estamos conscientes en que se hizo un esfuerzo importante durante las últimas gestiones del PLD. Recuérdate que se bajó, y Ramón conoce las informaciones, se bajó el nivel de pobreza extrema, todos esos programas que yo pienso que lo criticable que no quedaron, no se institucionalizaron, lo de la visita sorpresa, el poder acometer para poder lograr empleabilidad o emprendedurismo en muchos sectores que nunca eran parte de la economía informal y que fueron sujetos de créditos a través de estos programas de gobierno. El programa ProSoli que dirigió la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, también hay resultados ahí importantes. Lo lamentable, Ramón y Jacqueline, es la falta de continuidad en la política de Estado y el hecho de que lejos de progresar, de crecer, ha habido retroceso. Por ejemplo, en todos esos programas ha habido escándalos. Uno sabía que ahora para Navidad la familia, esa familia menesterosa, que no tenían posibilidad de su cena, tenían el auxilio del plan social. Ahora, ¿cuál fue el primer gran anuncio de este gobierno? La entrega de una cantidad de millones de pesos a orquesta sin ser contratada. Por ahí comenzaron los escándalos. Y tú comienzas a ver los escándalos de este gobierno. ¿Ya contrataron orquesta? No, pero eso fue el año. Sí, el primer año, la primera Navidad. Pero están diciendo ahora, todo el tema ahora es la Navidad del cambio y que nunca antes se van a entregar tantos bonos como ahora. Por Dios, el problema no es la dádiva, no es el regalo, es mejorar la empleabilidad, es crear los puestos de trabajo como prometió este gobierno.
Señores, lo que hemos estado es escándalo en el plan social, escándalo en Prosol, el escándalo de la jeringuilla, el escándalo de la lotería. Ahora, señores, el censo. Independientemente de toda la presión que tenemos, y yo lo recibí en mi casa, y hasta aconsejé, yo en los 80 fui supervisor y asesor de censo, el valor que tiene un censo nacional, que hay naturalmente que adecuarlo, porque aquí hay una movilidad social permanente, entonces tú tienes que estar actualizando, tú no puedes esperar 10 años para actualizar la data. Bueno, ahora hay un escándalo con la sobrevaluación de los equipos, las tablas del censo. Entonces no es posible. Lo dijo la Dirección de Contrataciones. Así es. Entonces no es posible, como dice Jacqueline, que lejos de que podamos seguir avanzando, lo que se produce en el retroceso. Y eso es una gran frustración para la ciudadanía y yo pienso que también hace mucho daño a la democracia dominicana. Yéndonos rápidamente a la política y al PLD, la primera salida del precandidato Abel Martínez fue muy criticado. Porque Abel Martínez fue un tipo que tuvo un discurso claro con la migración, incluso como alcalde, él expulsó a los haitianos de las áreas públicas usadas de manera irregular. Sin embargo, en su discurso se despacha cuestionando y calificando de boche y de inadecuado, incorrecto, la respuesta del gobierno al comunicado mentiroso de la Embajada de los Estados Unidos. Fue su segunda. Pero eso ha sido muy criticado. Sí. La primera fue en Higüey, yo le acompañé el domingo anterior y allí dijo que este es un gobierno que habla más que un perico y hace menos que un perezoso. Esa fue la declaración que dio en Higüey. Y le acompañé en San Juan. ¿Y el fondo de eso? Decir. ¿Cómo es? Lo de perico y... Sí, es decir, ¿cuál es el...? Bueno, yo te voy a decir, y te pongo un ejemplo, que lo maneja muy bien, Ramón. El tema de Punta Catalina. Señores, ¿cuánto se detractó y se habló de Punta Catalina? Que es la que tiene este país ahora parado, que podemos recibir el beneficio de energía eléctrica. Pues ayer se conoció ya una ley de convertir en empresa con el alcance y la característica de la anterior sede de Punta Catalina. Y el propio Celso Marancini dice que le está reportando beneficios de $200 millones al año a Punta Catalina. Y yo le digo a ustedes, el más grave problema de este país no es ni siquiera los peligros que hay con una recesión norteamericana, la posibilidad de que sigan aumentando la tasa de interés, de que sigan aumentando los precios, porque a pesar del invierno en Europa no ha habido un acuerdo con la guerra de Ucrania. El grave problema que tendrá que enfrentar en este país en el 2023 es el suministro adecuado y a bajo costo de energía eléctrica. Aquí tendremos una crisis de energía eléctrica para finales del 2023. Y hoy es que se está comenzando no me dijiste de la instalación ahora mismo. No me dije, vamos a pasar como ya, pero sí, no me dijiste de la desacertada Abel Martínez se ha ido hasta más lejos que en el caso mío del partido respecto a la migración. El PLD siempre entendió que el tema haitiano es un tema serio, pero complejo. Usted no deportaba. Sí, y es lamentable, es un tema que yo no voy a exonerar a ningún gobierno, ni los propios nuestros. Ese tema que ha denunciado el Listín Diario es gravísimo. Que aquí en 7 años hayamos otorgado 800,000 visas a haitianos, y entonces con la doble cara, con la sonrisa estamos deportando. Exacto. Y por otro lado, estamos trayendo no otorgando, no, vendiendo visas. Y este gobierno se montó en esa corrupción, que no desmantelamos nuestro gobierno. Pero que la encontraron de ustedes. Pero la incrementaron, ahora se han incrementado. Hay 5 consulados en Haití cerrados y se siguen otorgando visas. ¿Cómo es posible? Le están vendiendo agencias de viaje y eso es una vergüenza, es una afrenta para el pueblo dominicano. Y lo que me dicen es que esas guaguas que deportan los haitianos, el ACNUR le entrega unos recursos para que puedan rehacer su vida o comenzar a hacer su vida en Haití. Y esos mismos recursos que entrega el ACNUR son pagados a la mafia en la frontera para entrar vuelven por los puntos porosos. Es una barbaridad. ¿Qué dijo Abel, Ramón? Porque yo no rehuyo respuesta y menos tan aguda como las preguntas que ustedes hacen. Abel dijo, quítalo del boche, que yo pienso que ahí pudo haber un exceso. Abel dijo, señores, en un tema que implique las relaciones con el primer socio comercial nuestro, que tenemos 2 millones de dominicanos en Estados Unidos, que remesan $7,000 millones mensuales. Usted no puede manejar eso con la liviandad del light. Una declaración fuerte para que digan que esto es un gobierno valiente. Usted
tenía que hacer lo que hizo ahora. Se sentó Abinader con la general de 5 estrellas del Comando Sur y una declaración de felices los 4. Entonces, ¿por qué usted no puede estar, si hubo un exceso del ministro consejero, del encargado de negocios, que funciona como embajador, cometió un exceso con ese comunicado, usted no puede responderle con otro exceso? Usted le llama, vengan acá, muéstrenme la prueba. Nosotros tenemos unas relaciones que tenemos que defender, pero también las relaciones con Haití. Porque cuando se le pone un candado a esa puerta, como hacen los haitianos cada vez que se les antoja, todos los productores de pollo, de huevo, de viandas, del nordeste y el noroeste se afectan. Señores, los dos países con los que tenemos las principales relaciones comerciales, eso hay que cuidarlo. Eso no puede ser sujeto de populismo y declaraciones para buscar like, que fue lo que dijo. Ni chantaje. Melania, los dos extremos hay que rechazarlo. No. Y fue lo que dijo Abel. Eso fue lo que dijo Abel. No saludando ni dando aquiescencia a un intervencionismo que el PLD siempre lo ha rechazado. Nos vamos a comerciales porque nos pasamos un poquito en esta parte. Volvemos de nuevo con Melanio Paredes, que, oye, me sabe moverse y sabe responder. Volvemos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Melanio Paredes, economista, exministro de Educación, de Infotep, de Industria y Comercio, y es miembro de la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, después de ese proceso de mirar para adentro, de hacer algunas reflexiones que vivió el partido después de la derrota del 2020, la realización de un congreso y la realización de esta actividad recientemente ahora en el mes de octubre, para, de una manera, dicen algunos que solapada, hacer unas primarias y definir sí una figura en torno a la cual presentarle a la sociedad y que se vaya conociendo como, aunque no confirmado, como candidato presidencial. Pero después que eso ocurrió, se han ido mucha gente del PLD. O por lo menos, si no mucho... Mira cómo se ríe. Como que él está preparando una respuesta. Como que ha habido un éxodo de gente que sale todos los días en la prensa diciendo que se fueron. Se fue Julio César Valentín con su equipo. Se fue el hermano de Domínguez Brito. Y todavía hoy veo que la prensa reseña que siguen yéndose compañeros del PLD disgustados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que no se manejó bien? ¿Quiénes son esos? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que le dan a eso? Hay un merengue ahorita que comenzó Ramón hablando de la policía de los tiempos de Trujillo, que decía, recogiendo limosna no lo tumban. El PLD comenzó su 9º congreso, que yo reclamé, cuando tenía una posición muy crítica frente al antiguo comité político que dirigía el expresidente Fernández. Yo decía que había que establecer normas, reglas de juego, hacer nuestro congreso como está establecido cada 4 años, porque el ser humano es así, o sea, tú tienes que darle oportunidad a los que tienen aspiraciones, a los que tienen ese deseo de participar, que lo hagan. Y justamente en la etapa de construcción del PLD, Juan Bosch decía que nosotros, que no teníamos abolengo, que no teníamos sectores oligárquicos que nos apoyaran, que no éramos potentados, no teníamos riqueza. Eso era antes, pero ya la cosa cambió. Ahí hay muchos millonarios. Dije, en la etapa de construcción del PLD, que lo que nos podía diferenciar de las otras ofertas electorales eran nuestros planteamientos, nuestros valores, nuestros principios. Y que, el pueblo dominicano iba a votar por aquella organización que representara sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Que los partidos políticos, sus plataformas son prácticamente similares. Y el PLD, reconozco que con el acceso al poder, un poco se llevó de la corriente. Y en algunos momentos nos parecíamos más al antiguo Partido Reformista que a ese PLD originario. Bueno, como en los partidos hay pro aborto y pro vida, hay gente que tiene una posición y coexisten en los partidos, ya no hay como esa barrera y es fácil saltar de un partido a otro sin problema ninguno. Por eso, durante la discusión de la ley de régimen electoral y ley de partido, planteamos el establecer el transfugismo como un delito. Bueno, si tú quieres irte de un partido antes, vete, pero no vaya participando en una boleta de un partido y de buenas a primeras cambiarte, como está pasando con los alcaldes ahora, en una cooptación que dice mucho
de ese discurso de fortalecimiento institucional que planteó el PRM y Luis Abinader. Entonces, lo cierto es que hay acciones del gobierno cooptando con recursos funcionarios que fueron electos en los procesos pasados. Y por otro lado, en el caso del PLD y la Fuerza del Pueblo, innegablemente que somos la misma familia. Y hasta por un descontento, ahora tenemos algunos descontentos en provincia con las elecciones internas, entonces la gente se siente y se mueve de un lado a otro. Ahora, ¿dónde ha estado la fortaleza del PLD? Y ahora va a cumplir 2 años, concluimos el 15 de diciembre, que es nuestro 49 aniversario, juramentando 158 presidentes municipales, 300 y tantos dirigentes de distritos municipales y 32 provinciales. Es que ya tenemos un candidato, ya tenemos un partido fortalecido, con presencia en toda la demarcación nacional, hemos juramentado 500.000 nuevos miembros y de esa matrícula de 500.000 nuevos miembros, el 56% son jóvenes, hembras y varones de 18 a 35 años. Es el PLD renovado. Se pueden ir 10, se pueden ir 100, pero por ejemplo, en Higüey juramentamos cerca de 15.000. En San Juan, 22.700. No es verdad. Es decir, que son más en los esa que cancha, llegan que los que salen. Exacto, no, mucho más, mucho más. Y yo le digo, yo coordiné esa labor en Santiago desde julio del año pasado hasta diciembre, que entonces pasé a apoyar a Margarita y entendía que debía darle ese paso institucional a otra persona porque fungía como árbitro. Y en Santiago el 28 de noviembre, en el Club GUG, nosotros juramentamos 7.200 miembros en Santiago el año pasado. Claro, se llevan todos esos nuevos miembros a la cancha. No, aquí no hay una cancha que quepan 10, 15.000 personas. Se lleva una representación y entonces tú allí haces una reglamentación formal, pero eso está en plataforma y está depositado en la Junta Central Electoral. Lo que significa que el PLD ha perdido viejos miembros, pero ha crecido en nuevos miembros. Y ese viejo partido a que hace alusión la Fuerza del Pueblo, que está, señor, si usted abandonó, después que usted votó a una persona, lo abandonó, no esté tan pendiente de su vida, déjalo que haga su vida normal. Nosotros seguimos adelante, creciendo, y bueno, vendrán más cartas de renuncia, pero nunca en la cantidad y la suma de lo que estamos Melanio, pero incorporando. para ganarle al gobierno tienen que unirse ustedes tarde o temprano. Por eso yo digo, yo no ataco, jamás ataco ni con el pétalo de una rosa. Yo sé que la familia PLDista tendrá que reencontrarse en algún momento. Ahora estamos pujando por nosotros no estamos peleando por la segunda fuerza, estamos peleando con Abel por la primera fuerza y ya estamos avanzando en esa dirección. Entonces, el que tenga más... Yo estoy loco que salga Galo en enero, febrero. Exactamente. Pero al final, este gobierno se va, porque este gobierno ha traicionado la confianza que se depositó en él. Este gobierno sigue haciendo promesas. Y Ramón y Jacqueline, es muy peligroso. Yo creo que aquí hay que legislar para que las obras importantes de gobierno se hagan durante la gestión. Tú no puedes estar inaugurando un gasoducto hoy que lo tendremos en el 2026. Tú no puedes contratar los 600 megavatios, que deben contratarse 600 megavatios al comenzar este gobierno, contratarlo ahora para que caiga en el 2025, la obra. Tú no puedes comenzar un teleférico o un metro o un, ¿cómo le llaman? Eso que van sobre rieles, que se usa en Europa, un monorriel en Santiago, que no va a estar ahora, va a estar dentro de un próximo, porque eso da a pensar de que estas obras son en las que se va a montar un proyecto de elección presidencial. Melanio, muchísimas gracias por tu participación y vamos a verte con más frecuencia. A sus órdenes, siempre es grato. Gracias, Melanio. Nos vemos. Encantado.